Hoy no escucharás una sola traición, sino tres confesiones que dejaron cicatrices invisibles, silencios en la cocina y miradas que queman más que el sol de agosto. Tres mujeres, tres edades, tres motivos, pero todas con algo en común, el deseo de sentirse vivas, aunque fuera por un instante prohibido. Prepárate para sumergirte en un torbellino de emociones, desde una copita que desató pasiones escondidas, hasta la llegada de un inquilino que trajo más que renta y menos que calma. Y claro, esas pequeñas decisiones que cambian todo, aunque nada haya pasado. ¿Tú qué harías? ¿Te atreverías a cruzar esa línea invisible? Déjalo en los comentarios, sin miedo y sin filtros. Dale like si alguna parte de estas historias te tocó el corazón o la conciencia. Y suscríbete, porque aquí se cuentan verdades que muchas piensan, pero pocas se atreven a decir. Mi esposo estaba fuera del país. Trabajo, como siempre. Horas de diferencia, mensajes breves, llamadas sin emoción. Y yo, atrapada entre la rutina y ese silencio que nadie nota, pero que pesa más que cualquier grito, acepté un favor sin importancia: llevarle una caja con documentos al sobrino de él, recién mudado a la ciudad. Nada peligroso, nada raro, un simple encargo. Hasta que abrí la puerta. Ahí estaba, Samuel, el chico tímido de Navidades pasadas. Pero ya no era un chico, había crecido. Sus hombros eran más anchos, su voz más grave, y su mirada, esa mirada ya no tenía nada de adolescente. Me abrazó con fuerza, como si me extrañara de verdad, como si supiera que en ese abrazo había algo más que cortesía familiar. ¿Te quedas un rato, tía? Estoy solo, dijo, con una sonrisa apenas traviesa. Solo. Esa palabra rebotó en mi cabeza, como un clic sutil, una puerta abriéndose dentro de otra puerta. Acepté quedarme. Me senté en su sofá, pequeño y nuevo, aún con olor a mudanza. Destapamos una botella de vino como si fuera cualquier tarde entre conocidos. Charlamos sobre tonterías, la ciudad, el trabajo, lo difícil de empezar de cero. Pero su mirada, esa no era de sobrino. Me miraba como hombre, como quien no olvida que detrás de la palabra tía hay piernas cruzadas, labios pintados, piel que aún respira deseo. Yo me reía, no sé si nerviosa o liberada. Me preguntaba en qué momento empecé a notar cómo se le marcaban los músculos en la camiseta. ¿Por qué sentía mariposas por un chico que aún no sabía si estaba jugando o si hablaba en serio? Ruborizada no estaba. Estaba despierta, después de años, despierta. Y entonces entendí que esa caja con documentos no tenía nada que ver con lo que de verdad había ido a buscar. Ni él lo pidió, ni yo lo planeé, pero algo, entre copa y copa, empezó a crecer, a rozarnos por dentro. El favor más inocente acababa de convertirse en una tentación con nombre y apellido. La noche no se sentía como otras. Tal vez era el vino, tal vez era él, o tal vez era yo, empezando a admitir cosas que ni sabía que quería admitir. Samuel cambió el tono. Me preguntó por mi matrimonio. ¿Eres feliz?, dijo. Le mentí sin pensarlo. Claro, pero luego lanzó otra. ¿Te sentís deseada? No respondí. No podía, porque la respuesta estaba ahí, en mi piel, esperando que alguien como él, se atreviera a tocarla, sin siquiera rozarla. Su mano tocó la mía mientras reíamos. Un año, pequeño, pero no fue casual. Lo sentí. Él también. No la aparté. Me ofreció otra copa. Acepté, sin dudar. Se acercó para mostrarme algo en su móvil. Una canción, creo, o una foto. No importaba. Lo que me atrapó fue su perfume. Masculino, cálido, directo. El tipo de aroma que te sigue incluso cuando ya se ha ido. Estábamos tan cerca que bastaba un suspiro para que todo se desbordara. Pero no lo hizo. No me tocó más. No dijo nada. Solo me miraba.
Esperaba, como si el próximo paso ya no fuera suyo, sino mío, y entonces lo hice. Me levanté. Él pensó que me iría, que todo ese juego de miradas quedaría en nada, pero número. Caminé hacia la puerta y la cerré, con llave. El clic resonó en la sala como una sentencia. Me di la vuelta. Él seguía sentado. No sonreía. No se movía. Solo me miraba con esa mezcla de deseo y respeto que me hizo temblar más que cualquier caricia. Ahí, parada frente a él, supe que cruzar un límite no siempre implica desnudarse. A veces basta con mirar distinto, con respirar distinto. Y esa noche, yo ya no era su tía, ni él un chico perdido. Éramos dos adultos jugando un juego que nadie se atreve a nombrar. Y lo peor, o lo mejor, es que no queríamos que se terminara. No pasó lo que muchos pensarían. No hubo caricias, ni piel, ni camas deshechas. Pero sí algo más difícil de borrar. Una conexión que se clava hondo, sin necesidad de tocar. Me senté frente a él. Éramos solo dos cuerpos, dos copas vacías y un silencio que decía demasiado. Mis piernas cruzadas, su mirada firme. Lo estudié como si no lo conociera, y en realidad no lo conocía. No a ese hombre que me desafiaba sin mover un dedo. Le pregunté, ¿esto es un juego para ti? Él no dudó. No juego con lo que quiero de verdad. Sus palabras me atravesaron, no como un cumplido, sino como una verdad que yo no quería escuchar. Porque si él lo decía en serio, ¿qué hacía yo ahí, siendo la esposa de su tío? No nos tocamos, pero el deseo flotaba, como una tormenta que no estalla, pero que electriza el aire. Me acerqué, no demasiado, solo lo justo para que mi perfume lo envolviera a él ahora, para que supiera que yo también podía jugar, sin decirlo. Él no se movió, no se atrevió, o quizás me respetaba demasiado, y eso, irónicamente, fue lo más peligroso de todo. Cuando me levanté para irme, nuestras manos se rozaron sin querer. O tal vez sí fue queriendo. No lo sé, pero sentí su pulso acelerado. Y el mío también. Caminé hasta la puerta, giré la llave. No dije adiós, solo salí, porque no había nada más que decir, pero tanto que sentir. Cuando llegué a casa, mi esposo ya dormía. Como siempre, me metí en la cama en silencio. Él se giró, medio dormido, y me besó el hombro. Un gesto automático, casi tierno, y mientras él volvía a hundirse en su mundo de siempre, yo pensaba en esa sala, en esa puerta cerrada, en esa promesa muda que ninguno de los dos se atrevió a romper. Desde entonces, no dejo de pensar en volver, no por lo que pasó, sino por lo que todavía podría pasar. 22 años de matrimonio suenan a estabilidad o a cadena perpetua, según a quien se le pregunte. Para Claudia era lo segundo. Su rutina estaba tan medida que hasta el café sabía igual cada mañana. Su esposo, correcto, fiel, predecible, era el tipo de hombre que siempre olía a colonia y aburrimiento. Por eso, cuando aceptó ir a la cena con los colegas, lo hizo por pura cortesía o por puro hastío. Necesitaba respirar. Aunque fuera aire ajeno, no esperaba nada, ni conversación interesante, ni postre decente, y mucho menos a Iván, nuevo en la empresa, joven, descaradamente joven. Tenía esa sonrisa peligrosa, la que mezcla inocencia con atrevimiento, esa que no sabes si abrazar o denunciar. Se sentó justo a su lado, como si el destino aún tuviera sentido del humor. Claudia lanzó un par de comentarios irónicos, como quien tira piedras a un lago por aburrimiento. Pero Iván no solo rió. Él la escuchó, de verdad, y la miró. Oh, cómo la miró. Como si cada palabra que salía de su boca llevara doble filo. Como si sus silencios fueran más interesantes que las conversaciones del resto. Su mirada era un juego, una provocación, una promesa no firmada.
Y entonces pasó. Una caricia accidental. Su mano rozó la de ella mientras alcanzaban la botella de vino. Fue rápido, casi inocente, pero suficiente. Claudia no se apartó, no rió, no fingió torpeza, solo lo miró, y en esos ojos verdes encontró algo que no veía hace años. Deseo sin contrato, sin reglas, sin rutina. Un deseo crudo, joven, sin historial clínico ni contexto. Después de los postres y las excusas sociales, él le ofreció llevarla. No insistió, no suplicó, solo lo dijo, con esa voz grave y tranquila que no pregunta, sino que deja caer la opción, como quien deja caer una ficha en una ruleta. Y Claudia, que llevaba 2 décadas cerrando puertas a todo lo que no fuera correcto, esa noche entró sin mirar atrás, no porque no supiera lo que hacía, sino precisamente porque sí. El auto se detuvo a 2 calles de su casa. No era casualidad. Claudia sabía que no quería ser vista bajando de ese coche, no en ese barrio donde las cortinas se mueven solas, si pasa algo que valga el chisme. Afuera todo estaba en calma, pero dentro del vehículo la tensión era tan espesa que podría haberse cortado con las uñas. Ninguno hablaba. Iván solo la miraba, esperando algo, o a que ella lo pidiera. Claudia sentía su corazón martillando, pero no era miedo. Era anticipación, curiosidad, hambre. ¿Puedo besarte?, preguntó él con voz baja, sin urgencia, como si ya supiera la respuesta. Ella no respondió. No hacía falta. Se inclinó hacia él y dejó que sus labios hablaran. El beso fue suave, como una confesión dicha al oído, pero también fue firme, consciente, nada torpe, nada adolescente. Ella no era una colegiala perdida en una fantasía. Era una mujer que recordaba, en ese instante exacto, todo lo que había olvidado de sí misma. Iván no intentó nada más, y eso fue lo más peligroso, porque Claudia, acostumbrada a que todo en su vida tuviera un manual de instrucciones, se encontró deseando lo inesperado. Nadie cruzó líneas, pero todas quedaron borrosas. Esa noche volvió a casa caminando despacio, como si temiera que el viento aún llevara su perfume mezclado con el de él. Entró sin hacer ruido, como una ladrona que no roba cosas, sino momentos. Su marido dormía, como siempre, de espaldas, ajeno, invisible. Ella se recostó a su lado, pero no lo miró. No podía, porque en su mente seguían esos ojos verdes. Y lo más perturbador no era recordarlos, era que le gustara recordarlos, que al cerrar los suyos quisiera volver a ese coche, a ese silencio que hablaba más que 1000 conversaciones vacías. Desde esa noche todo cambió, aunque nada se notara, porque a veces basta un solo beso para encender un incendio que nadie debe ver. Todo comenzó en una cena familiar. Mi esposo había salido de viaje por trabajo y yo me encontraba sola en casa, aburrida de la rutina diaria. Decidí aprovechar la oportunidad para recibir a algunos amigos y familiares, hacer una cena tranquila. No esperaba que algo diferente sucediera esa noche, ni mucho menos algo que cambiara mi perspectiva sobre las cosas. Pero entonces llegó él, el primo de mi esposo, recién regresado del extranjero. Un hombre alto, elegante, con una presencia imponente. Apenas lo vi entrar, algo dentro de mí se despertó. Era una mirada que no me podía evitar, esa chispa que hacía tiempo había estado apagada en mi vida. Me observaba con esos ojos penetrantes, como si pudiera ver mucho más allá de lo que era obvio. Durante la cena, nuestros ojos se cruzaron varias veces, y en cada uno de esos momentos, algo dentro de mí se sacudía. Era como si el aire entre nosotros se volviera más denso, más cargado de algo que no podíamos nombrar. La conversación fluía como siempre, pero las palabras parecían secundarias. Lo único que importaba era esa tensión palpable
que se acumulaba entre nosotros, y yo no sabía si era solo mi imaginación. El vino seguía fluyendo, y cada copa que bebíamos parecía acercarnos más. Al final de la noche, cuando ya nos estábamos despidiendo, él me rozó la mano de una manera tan sutil, pero tan significativa, que sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. Mi corazón latía desbocado, y aunque intenté disimularlo, mi cuerpo tembló. Esa noche, cuando me metí en la cama, no pude dormir. Todo lo que podía pensar era en esa caricia. ¿Era solo mi mente jugando conmigo? ¿O tal vez él también había sentido algo? Lo único que sabía era que algo había cambiado, y no sabía si estaba dispuesta a dejarlo atrás. Pasaron varios días hasta que coincidimos nuevamente. Mi esposo se había ido de viaje de negocios y, en su ausencia, el primo de él vino a devolver unas herramientas que había olvidado en mi casa. No tenía ninguna intención de hacer nada, lo juro, pero cuando lo vi en la puerta, esa chispa que había sentido en la cena se encendió de nuevo. No podía evitarlo. Era como si algo en mi interior me dijera que esta vez debía ser diferente, que debía escuchar esa voz interior que me estaba diciendo que no podía dejarlo ir. Al principio todo parecía normal. Él estaba aquí solo para devolver las herramientas, pero la tensión entre nosotros era palpable. Cada palabra, cada movimiento, parecía cargado de un significado oculto. No sé si fue el hecho de estar sola o la manera en que él me miraba, pero la cercanía se fue haciendo más intensa. Un paso hacia él, una palabra susurrada, y ya estábamos demasiado cerca. No nos besamos, no cruzamos la línea, pero las miradas lo decían todo. Esa distancia entre nosotros desapareció en ese instante, y aunque nuestros cuerpos no se tocaron, la electricidad que se sentía en el aire era innegable. Esa noche, cuando me acosté en la cama, mi mente estaba llena de pensamientos encontrados. Sabía que había cruzado una línea invisible, algo que jamás había imaginado. Sin embargo, no sentía culpa ni remordimiento. Más bien, sentía una mezcla de miedo y excitación, una sensación de que había hecho algo que no podía deshacer, pero que no quería cambiar. No sabía si esto nos llevaría a algo más, pero lo que sí sabía era que la vida que llevaba hasta ese momento ya no era la misma.